guardar el silencio respetuoso que le corresponde al Partido Popular y a la intervención de su portavoz, de la señora Muñoz, que tiene ya la palabra cuando ella quiera. Muchas gracias. Bueno, yo querría mandar un mensaje primero a todas las víctimas y familiares, porque nadie lo ha hecho hasta ahora, que nos estén viendo. Me imagino que estarán sorprendidos entre tanto insulto, tanto grito, tantos speech, sin preguntar a una persona a la que han llamado para venir aquí. Mi función hoy aquí no es hacer preguntas, las está respondiendo el señor portavoz. Pero yo sí voy a hacer la aclaración del Grupo Parlamentario Popular. Fíjense, ¿qué cuestiones y competencias legales tiene el jefe de la oposición o un diputado nacional en materias de emergencia a nivel nacional o en materia autonómica? Ninguna. Yo tengo aquí todas las leyes de emergencia nacional, de estado de alarma, la Ley de la Nación de Protección Civil, el plan de emergencias de la Comunidad Valenciana, por si algún portavoz quiere verlo. Ninguna. Ninguna. Yo me he traído también los objetivos de esta comisión, que dice que los objetivos de esta comisión son identificar a todos los responsables con competencias en la gestión de la DANA, el señor Feijóo no tiene ninguna, investigar la gestión y retraso de la acumulación de las alertas de protección civil, el señor Feijóo no tenía ninguna competencia, analizar la resiliencia de las infraestructuras de drenaje y su capacidad de absorción ante episodios de lluvias intensas, ni ha sido presidente del Gobierno, ni ha sido presidente de la Generalitat Valenciana, luego no tiene ninguna competencia. Es decir, que a usted no la han traído aquí para ver qué pasó aquella tarde, porque usted no tenía ninguna competencia. Tengo también el grupo de trabajo que hicieron las comparecencias que han pedido. Con respecto a las que son de la primera fase de la emergencia, los portavoces de los grupos parlamentarios han pedido 100 comparecencias. Se han sustanciado 21, incluyendo la del señor Feijóo. Las 13 primeras han sido víctimas de la DANA, la 14 ha sido la del señor Carlos Mazón, la 15 es la de Salomé Pradas, ha venido también el señor jefe de gabinete del señor Carlos Mazón, ha venido Vicente Monpó, han venido 3 consejeros. Es decir, que de todos los comparecientes que ha traído aquí la comisión a petición de los grupos parlamentarios, solo uno formaba parte del CECOPI. Solo uno sabe lo que pasó aquella tarde en ese centro de cooperación integrado. Solo. De esos 100, el señor Feijóo es el número 19 de la lista. Es decir, antes que los técnicos. Ningún técnico ha pasado por aquí. A los portavoces de estos grupos parlamentarios no les ha parecido relevante traer a técnicos que estaban allí en la emergencia y gestionando la emergencia para preguntarles. No, era mejor que viniese el señor Feijóo la semana de la campaña de Aragón. Han entendido ellos que era el momento de traer a una persona sin competencias para que preguntarle sobre cuestiones de esa tarde. Pocas preguntas ha habido de esa tarde, claro. El señor Feijóo no tenía competencias. En fin. Ahora entiendo por qué ha habido pocas preguntas y más speech, porque en realidad no se trataba de preguntarle al señor Feijóo nada, se trataba de que aquí cada uno tuviese su vídeo de Instagram o de TikTok. En fin, bueno, creo que han cumplido sus misiones. Claro, aquí ha habido portavoces, por ejemplo, la portavoz del PNV, que hablaba de que ha habido distintas versiones con el tema de los fallecidos. Oiga, que el señor Mazón a las 11 de la noche dijera creo que hay fallecidos ya en Utiel y puede haber más viendo lo que estoy viendo, es normal. La comparecencia del señor Mazón se corresponde exactamente con la que dijo la delegada del Gobierno ante la juez, que las confirmaciones llegaron a las 5 de la mañana. Es que el señor Mazón ha dicho lo mismo que Pilar Bernabé, o Pilar Bernabé también ha mentido. Ha dicho también la señora del PNV, la señora portavoz, que me ha sorprendido que el señor Feijóo se tenía que saber todos los planes de emergencias de las comunidades autónomas. Y yo pregunto, oiga, ¿alguno de los que estamos aquí, ya no digo que se sepa las leyes de otras comunidades autónomas, ¿se sabe todo lo que aprobamos aquí? Les pregunto sobre alguna ley que hemos aprobado hace la semana pasada, a ver si se la saben. Hombre, por favor, seamos un poco serios, que es que yo creo que se puede decir todo, pero se puede ser serio en esta vida. El señor Matute, efectivamente le decía al señor Feijóo y le recordaba que efectivamente sí que aparece... Silencio. Sí que aparece la figura del líder de la oposición. Aparece en el Real Decreto 2099 de 1983, Ordenamiento General de Precedencias. El del jefe de la oposición aparece en el número 15. Yo sé que Bildu en 1983 se dedicaba a otras cosas como a extorsionar, a secuestrar, a asesinar a personas, pero bueno, no estaría más que se lo estudiara antes de contar aquí mentiras, señor Matute. El señor Rufián, que veo que se ha ido, ha hecho su vídeo para TikTok y se ha alargado. Este es el respeto que tiene por las víctimas. Pero claro, ha empezado un speech al que no le ha dejado responder al señor Feijóo con 5 mentiras que no eran tales. Porque claro, lo primero que ha dicho, lo primero que es fácilmente comprobable, es que hubo correos de Confederación a las 11:45 y a las 12:20 avisando de lo que iba a pasar en el Barranco del Pollo esa tarde. Bueno, para empezar es mentira porque los correos fueron a las 11:06 y a las 13:42. Lo que se le ha olvidado decir al señor Rufián es que hubo correos posteriores. Uno a las 13:42 que hablaba de 120 metros cúbicos, otro a las 15:04 de 55,86 metros cúbicos y otro a las 16:13 de la tarde 28,7 metros cúbicos. Es decir, el barranco estaba seco. Seco. El siguiente correo que se recibe de Confederación es a las 18:43 con 1.686 metros cúbicos.
Entonces, antes de venir aquí a llamar mentiroso a nadie, por lo menos se podía estudiar. Aunque, claro, pedirle al señor Rufián que estudie algo, yo entiendo que es pedir peras a un olmo. En fin, todo mentiras. Dijo el señor Rufián que por qué el señor Feijóo no suspendió esa tarde su agenda. Oiga, la suspendieron todos ustedes. Todos nosotros estuvimos al día siguiente aquí y cuando llegábamos, los periodistas nos iban contando cuántos fallecidos había. O sea, por favor, no seamos mentirosos, no nos hagamos trampas al solitario, que hasta esa mañana no supimos, porque además, hasta que no se produjeron los primeros vuelos de reconocimiento en helicóptero, no se supo la magnitud de la tragedia. Es más, ese mismo día, el señor Rufián, cuando le pararon en la prensa antes de la sesión de control, a las 8:57 dijo: con todo lo que ha pasado, yo quiero dejar claro que la culpa es de las privatizaciones y de que no hay una unidad valenciana de emergencias. Es curioso, no ha mencionado aquí a la unidad valenciana de emergencias. Es decir, que el señor Rufián mintió entonces y mintió hoy. Ha dicho el señor Rufián que, claro, que teníamos que haber cancelado la agenda, pero él no canceló la votación de Radio y Televisión Española, él se quedó votando para saltarla. Claro, el señor Rufián, que ha demostrado que es un mentiroso, que no sabe de nada y que no tiene ningún respeto por las víctimas porque ha venido, ha hecho su vídeo de TikTok y se ha alargado, es el mirlo blanco de la izquierda. Este es el mirlo. En fin. Ha dicho otra cosa que me ha parecido también muy importante. Señora Muñoz, me deja un momento. Le voy a dejar que siga en la línea que usted considere. Pero usted está aquí para interrogar al señor Feijóo, no para... Señor Feijóo, ¿me deja usted hablar o va a volver a intervenir también? Pero si no me ha preguntado nada del PSOE. No, tampoco le ha preguntado nada. No se preocupe, que le doy un minuto más, 30 segundos. Lo voy a parar. Usted está aquí para preguntar si así lo considera el señor Feijóo o para hacer la intervención que usted considere, como ha hecho el señor Gil Lázaro o como ha hecho cada uno de los portavoces. No está aquí para interpelar a los portavoces que han hecho las intervenciones anteriormente. Se lo hago notar, simplemente se lo hago notar. Se lo hago notar. Sí. Yo lo que hago notar es que estoy dando datos sobre las mentiras que se han vertido aquí y estoy dando datos oficiales. Pero es que usted no tiene que hacer eso. En todo caso, pregúntele, aquí se ha dicho, pregúntele al señor Feijóo. Señor Feijóo, hágalo bien. Aquí se ha dicho que la gente murió porque el señor Mazón no dio las órdenes que tenía que dar. Eso se ha dicho aquí en varias ocasiones. Que la gente murió porque no se dieron las órdenes que tenían que dar. ¿Qué piensa usted que tendría que haber hecho Pilar Bernabé, que formaba parte del CECOPI y veía cómo se moría la gente así que se tomara decisiones, mientras la ley le habilitaba para pedirle al ministro Marlaska que tomara el control? El señor Rufián hablaba del señor Mazón en términos de psicópata y homicida. ¿Qué sería entonces la señora Pilar Bernabé, que veía que estaban falleciendo personas y no hacía nada ni le pedía al señor Marlaska que tomase el control? Claro, por ejemplo, silencio. Aquí se ha dicho que, claro, que la conversación entre... que usted en la conversación con Mazón no se refirió ni una vez a las víctimas. Si fue el primer mensaje que mandó usted, si pudiese después leernos el primer mensaje que le mandó esa tarde a las 19:58. Aquí se ha dicho que es que usted llegó tarde. Oiga, el señor Sánchez, el primer mensaje que mandó fue pasadas las 10. La señora Teresa Rivera también mandó un mensaje a las 8 de la tarde diciendo que sabían lo que estaba pasando, que estaban preocupados, pero con prudencia, pero no sabía que el barranco se había desbordado. A las 8 de la tarde. La señora Teresa Rivera no sabía nada. ¿Qué le parece a usted que la ministra del Ramo a las 8 de la tarde no supiera nada y supiera usted más que ella? ¿Cree que la señora Teresa Rivera estaba informada en tiempo real? Aquí se ha dicho que desde la mañana había alerta roja. A las 7 de la mañana. ¿Qué le parece a usted que todos los miembros del Gobierno, el presidente, la ministra estaba en París, el secretario de Estado estaba en Colombia, la directora general de Policía Civil esa misma mañana, cuando el Gobierno ya sabía que estaban en la alerta roja, se estaba cogiendo un vuelo a Brasil? ¿Qué le parece a usted el comportamiento del Gobierno? Aquí se ha dicho que las competencias son exclusivas. Es mentira. Son concurrentes. Por eso está la situación operativa 3 del Plan Nacional de Emergencias. Aquí parece que no se sabe nada. He escuchado aquí una frase que me ha parecido... Mire que es difícil a veces superar algunos comentarios miserables, pero el día 30... por las víctimas ya no se podía hacer nada. El día 30 por la mañana, cuando aquí se estaba asaltando Radio y Televisión Española, había gente luchando porque la rescataran. ¿Qué le parece a usted esa forma de ser miserable en este tipo de comparecencias, señor Feijóo? ¿Qué le parece? Mire, aquí ha habido varias cuestiones que han quedado perfectamente acreditadas. Y para mí hay una que es especialmente relevante porque la han dicho varios grupos y quiero dejar claro este bulo que vamos a desmentir ahora mismo. Que es que usted sabía que la UME estaba desplegada porque se lo dijo el Feijóo, el señor Mazón, por la tarde. Efectivamente, no solo el señor Mazón, lo sabíamos todos, porque a las 3 de la tarde la Generalitat Valenciana pidió a la Protección Civil que activara la UME para Requiel-Utena. Cuando se supo del desbordamiento del barranco del Pollo a las 8 de la tarde, la Generalitat manda otro aviso al Gobierno pidiendo que amplíen a la UME a toda la provincia.
El señor Mazón le dice, tenemos a la UME, que es lo único que necesitamos ahora. Hombre, es que ningún otro cuerpo y fuerza de seguridad del Estado hubiese podido entrar con todo lo que estaba cayendo en Valencia a las 10, a las 11 de la noche, evidentemente. Y a la mañana siguiente, cuando hay los primeros vuelos de reconocimiento, es cuando se ve todo el mundo la magnitud de lo que estaba pasando y empiezan a contarse los fallecidos por decenas. El señor Mazón le pidió, han preguntado, ¿qué más pidió y no se concedió? El señor Mazón salió ese día pidiendo más fuerzas y más capacidades de las Fuerzas Armadas. Y salió la ministra Robles diciendo que ya tenían todo lo que necesitaban. Al día siguiente volvió a salir diciendo que ¿cuántos necesita? Como pidiendo militares a granel. ¿Sabe qué día salió el señor Sánchez pidiendo y diciendo y anunciando que iba a mandar a las Fuerzas Armadas aparte de la UME? El sábado, 4 días después. 4 días tardó el Gobierno en mandar a todas las capacidades que tenían de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil y la Policía Nacional. ¿Qué le parece a usted que el presidente del Gobierno tardara 4 días en mandar todas las capacidades? Porque les quiero recordar una cosa que me parece muy importante. Cuando la UME está activada, aquí tengo la orden 160/2019 de la Unidad Militar de Emergencias, artículo 15. Cuando la UME está activada, y lo estaba a las 3 de la tarde y posteriormente a las 8, no hace falta pedir más Fuerzas Armadas. Se incardinan a través de la UME. El Gobierno de la Generalitat no tenía que pedir y aún así lo pidió. Y tardaron 4 días en dárselos. Señor Feijóo, ha desmontado usted aquí todos los bulos que han dicho. Han estado en turnos de a 20 minutos y no han podido con usted. No me quiero imaginar cuando estén las sesiones de control y tengan 2 minutos. ¿Qué le parece a usted lo que ha sido esta comisión? ¿Qué le parece la irresponsabilidad del Gobierno de España? ¿Y cómo hubiera estado actuando usted si hubiera sido el presidente del Gobierno español? Muchas gracias. Gracias, señor Feijóo. Cuando quiera. Muchas gracias. Aquí se han dicho muchas cosas. No he podido responder. Fíjese que yo he venido aquí para responder y lamentablemente hay algunos portavoces de algunos grupos que no le interesaba que yo respondiera. No sé para qué me han traído. Pero lo cierto y verdad es que cuando dice, manipulando lo que dicen los mensajes de que Mazón estaba muy contento porque tenía todo lo que necesitaba, omite el mensaje determinante cuando dice han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Esto lo dice a las 23:21. Han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Esto es lo que dice el presidente de la Generalitat aquella noche que se omite. Mira, a mí me ha causado especial esperpento a comparar la Dana con el accidente ferroviario. Oiga, es que un fenómeno meteorológico extraordinario se puede comparar con un mantenimiento ineficiente e insuficiente y con todos los avisos que dieron los maquinistas durante tanto tiempo sobre ese punto kilométrico. ¿De verdad que se puede comparar esto? Mire, se puede comparar si sabíamos lo que iba a ocurrir, que todos los responsables del Estado estuviesen fuera de sus puestos y nadie ejerciese sus responsabilidades. Si yo tengo una directora general de Protección Civil del Ministerio de Interior que se coge un vuelo el día de la Dana por la mañana a Brasil, la llamaría y le diría no es necesario que vuelvas. Y ustedes la protegen. ¿Y a ustedes les parece bien que la directora general de Protección Civil de España haya cogido un vuelo y eso no pasa absolutamente nada durante la mañana de la Dana? Mire, señora Mullo, yo no le voy a dar las gracias porque sabe que sería ridículo que lo hiciese. Para eso ya está el señor Sánchez con sus portavoces. Pero desde luego yo sí tengo que dar las gracias a los portavoces del resto de los grupos. A la mayoría. ¿Por qué? Porque ustedes han demostrado lo que vienen a defender aquí. Y toda España se ha dado cuenta de lo que ustedes vienen a defender aquí. Y yo he venido a dar la cara. Probablemente no lo haya hecho bien, es probable. Pero que digo lo que he pensado, no tengo la menor duda. Y que lo seguiré diciendo porque me parece que es de justicia y que la verdad tiene que vencer a la mentira. Ustedes han venido a leer el mitin del Partido Socialista. Oiga, por lo menos haga los papeles usted que no se los hagan en Moncloa. Ya sé que ustedes son especialistas en la ética de la mentira. No es un insulto. No es un insulto, repasen ustedes. En fin, hay un delirio en el que vive la política española en tiempos de Sánchez, porque a ustedes les parece normal que el líder de un partido sin competencias de gestión, porque es un diputado de la oposición, comparezca aquí antes que el presidente del Gobierno. ¿A ustedes les parece normal que tenga que explicar mi preocupación y solidaridad tras una catástrofe cuando ninguno de ustedes ha demostrado aquella noche una preocupación similar? ¿A ustedes les parece normal que se hayan apresurado interrogándome a mí
insultándome a mí y que nadie haya tenido un momento para traer a nadie del gobierno. ¿Esto a ustedes les parece normal? Ustedes no necesitan traer al responsable de las previsiones meteorológicas, no necesitan traer al responsable de la información de caudales. ¿De verdad que ustedes no necesitan traer al responsable de que se paralizasen las obras, que hubiesen evitado probablemente buena parte de la catástrofe? ¿A ustedes les parece normal que el principal problema que tenía el gobierno era la ruptura de la presa de Forata y no el barranco del Pollo, que es a partir del cual se producen las muertes? ¿A ustedes les parece normal que no se sepa nada del comité de crisis de Moncloa? Y tienen ustedes que interrogar al jefe de la oposición. Y dicen que no ha estado lo suficientemente diligente. ¿Y el comité de crisis del gobierno de España? ¿Dónde está el comité de crisis del gobierno de España? Pero ¿a ustedes les parece normal todo lo que está ocurriendo? Oiga, mire, yo como político creo que ustedes han hecho lo contrario de lo que es la política. Ahora bien, como ciudadano, a mí me repugna que el dinero de los españoles se emplee en esto. Mire, ustedes son los que defienden cada día a un gobierno. Sí, a un gobierno asediado por casos de corrupción. Ustedes son los que defienden al ministro de Transportes, donde ha quedado claro que en el Ministerio de Transportes hay una organización criminal. No lo he dicho yo, lo dicen los jueces. Y ustedes apoyan al gobierno que desprotege a los ciudadanos que utilizan los servicios públicos ferroviarios. ¿De verdad que ustedes apoyan a un gobierno que tenía personas amigas de un ministro en Adif que no iban a trabajar? ¿De verdad que ustedes tienen la cara y la catadura moral para decirme a mí si he cumplido o no con mis obligaciones como diputado y jefe de la oposición? Ustedes quieren hacer un juicio sumarísimo sobre un fenómeno natural y, sin embargo, no han aceptado que el presidente comparezca aquí en el Pleno para dar cuenta de los 46 muertos en los ferrocarriles de mi país. Mire, el accidente de ferrocarril no es un fenómeno natural. Es el hecho de que ustedes no han estado a la altura del incremento de los tráficos, del incremento de los pasajeros y del incremento de frecuencias. Mire, yo he sido presidente autonómico durante 13 años. Sé lo que es una catástrofe, sé lo que es gestionar una catástrofe, sé los que sufren y les puedo asegurar que nunca me olvidaré de las víctimas. ¿Sabe por qué? Porque he visto muchas. Mire, yo comprendo la tensión y el desasosiego que producen las catástrofes. ¿Cómo no lo voy a comprender? Eso fue lo que me llevó a ponerme en contacto con 3 presidentes autonómicos. Si yo no hubiera visto las víctimas del AVE, los 80 cadáveres encima de una vía, ¿ustedes creen que yo podía callarme ante la información que estaba saliendo en los teletipos? ¿Y a usted le parece bien que el gobierno de mi país no me informe de nada? Hasta hoy nunca me ha informado, ni a mí ni a mi grupo. ¿Usted cree que eso es normal? ¿Ustedes creen que es normal lo anormal? Mire, usted me preguntó, la portavoz, creo que fue, de Junts, ¿qué hubiera hecho yo? Pues mire, lo tengo muy claro, ponerme al frente. Ponerme al frente, ¿sabe por qué? Porque el gobierno está para desgastarse, no para desgastar al pueblo que no gobierna. Me hubiera puesto al frente para lo bueno y para lo malo. Pero usted, yo no pretendo cambiar a ninguno de sus partidos, ustedes sabrán. Yo solo quiero cambiar al gobierno de mi país, al que ustedes están apoyando esta mañana. Ustedes díganle esto a las víctimas, que el gobierno de España lo hizo bien y que todo y el único responsable de la catástrofe es un señor. Dígaselo. Dígaselo y después mírense al espejo y convenzan a sus conciencias. El problema es que este señor debería estar allí a las 8 o a las 7. Ese es el problema. De verdad. Y la Confederación Hidrográfica y la agencia, no. Mire, yo me comprometo a que mi gobierno haga las obras necesarias para volver a evitar una catástrofe como la que ha ocurrido en Valencia. Y yo me comprometo a que cuando haya una emergencia, el gobierno va a trabajar con todos sus medios, empezando por la responsabilidad del presidente del gobierno, porque si ustedes no quieren cumplir las leyes, yo sí. Y las leyes, 3 leyes, le obligaban al presidente del gobierno a ponerse al frente y al ministro de Interior a ponerse al frente. Y todos los grandes responsables, la directora de Protección Civil, el secretario de Estado de Medio Ambiente,
todos estaban fuera de España, incluido el presidente del Gobierno, que estaba en un estudio de cine, cuando debería de saber, según ustedes, que fue la hora en la que el señor Mazón se fue a comer, que no podía irse a comer. Bien, oiga, pues yo le digo una cosa, ¿de verdad que es razonable? ¿De verdad que es razonable que esta comparecencia la hayan fijado ustedes cuando todavía había cadáveres en las vías férreas? ¿De verdad que a ustedes les parece razonable? ¿O que les parece razonable que aquella mañana, cuando ya conocíamos que había decenas de muertos, ustedes se quedasen en el Congreso para votar Radio Televisión Española? ¿Le pueden decir eso a las víctimas? Mire, yo he asumido mi responsabilidad, venir aquí, comparecer, trasladar. Ya me gustaría poder contestar a más preguntas. Es sorprendente que la primera vez que ocurre, al menos que yo recuerde, que el que quiere comparecer quiere responder a las preguntas y que, no digo a la presidenta, sino el formato no posibilite que al señor al que traiga que responder no pueda responder a las preguntas formuladas. Bueno, en fin. Pero en todo caso... En fin, vamos a acabar. Acabemos. No, vamos a acabar, que lo Mire, está consumiendo en todo el señor caso, Feijóo, yo he venido aquí, he comparecido ante el juez y me voy a dedicar el resto de vida política que me quede, siempre y por encima de todo, a respetar a las víctimas. A respetar a las víctimas, a no mentirle a las víctimas, a no utilizar un accidente para destrozar al contrario si el contrario no tiene la responsabilidad directa y única en el accidente. Y lo que ha ocurrido aquí, señorías, Gracias. es que ustedes han venido simplemente a no dejarme hablar. Gracias, sino señor a soltar Feijóo. su mitin, pero esa es su responsabilidad. Yo he venido a dar la cara, señoría. Muchas gracias. Gracias, señor Feijóo. Volveremos a las 3:30.